Vamos a iniciar entonces valorando el proceso acontecido en el día de ayer. ¿Cómo transcurrieron entonces las elecciones municipales? ¿Cuál sería esa evaluación final de lo acontecido? Bueno, hay que felicitar a la población dominicana en sentido general porque de manera cívica fue a votar el día de las elecciones, hicieron honor al deber que constitucionalmente tienen para hacerlo, aunque hay que decir que oscilará entre un 40 a un 45% en ese rango menor a lo que regularmente ejercen el voto cuando se realizan unas elecciones municipales. A partir de ahí, pero también decir que la Junta Central Electoral se ganó la confianza. Había cuestionamiento, habían dudas en torno a si este proceso electoral se iba a realizar de una manera diáfana y transparente por las suspendidas elecciones del 16 de febrero que creó indignación en la población dominicana. Los cacerolazos, los bocinazos, los jóvenes indignados frente a la Junta Central Electoral. Creo que este proceso de los cacerolazos, la indignación, provocó un ambiente detonador y que llevó negativamente al gobierno dominicano y al Partido de la Liberación Dominicana a obtener un porcentaje negativo en estas elecciones del día de ayer. Yo creo que hay que decir la percepción de la gente cuando se le pregunta, oye, fue un arrase lo de ayer. El PRM barrió con el Partido de la Liberación Dominicana. Esta tarde a las 2, es una información de primera mano aquí de extremo a extremo, el Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, tiene una rueda de prensa, primero una reunión y luego una rueda de prensa para hacer una evaluación de lo que pasó en el día de ayer. Pero si nos ponemos a ver el mapa que coloca la Junta Central Electoral, porque ahí se dan los detalles de la cantidad de personas que votaron de un lado y de otro lado. La abstención, que ronda, ya dije, en un 40-43%, muy por debajo de lo normal. Pero cuando usted llega a ese rango, entonces se dará cuenta que en algunos rangos llega a 967,000 votos para el Partido Revolucionario Moderno y 904,000 para el Partido de la Liberación Dominicana. Una diferencia muy marcada, muy estrecha, aunque sí la connotación, porque el Partido Revolucionario Dominicano ganó retuvo la capital, ganó Santo Domingo Este, que era un bastión del PLD en las últimas 2 o 3 elecciones. Estamos hablando que el Partido Revolucionario Moderno ganó Santo Domingo Este, que era una dinastía que tenía la familia Peña ahí, y es una derrota del Partido Revolucionario Dominicano, como lo hizo también en Baní, en la provincia de Peravia, pero Baní exactamente como ocurrió con Tabito allá en Barahona. Son candidaturas o alcaldías sumamente importantes que le dan al Partido Revolucionario Moderno una victoria sumamente resonante. Geraldino González, ¿hacia dónde va el Partido de la Liberación Dominicana? Como conocedor de esa organización política, ¿a qué se debe atener? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar ese partido para resurgir? Tiene 18 años en el poder. ¿Qué hacer? Mira,
Las elecciones de ayer, las elecciones extraordinarias municipales, tienen varias lecturas. Y Caminero decía que el comité político del PLD va a dar, primero se va a reunir, luego va a dar una rueda de prensa en donde evidentemente va a evaluar y va a fijar su posición sobre lo que ha ocurrido. Existe, y eso es natural, el Partido Revolucionario Moderno, el triunfo resonante en los municipios cabecera. Eso es lo que más llama la atención. En los municipios cabecera, 20 de 32. Los municipios donde hay mayor concentración de población. Sin embargo, si tú extrapolas eso desde el punto de vista porcentual, no solamente porcentual, sino hacia las elecciones presidenciales, ¿qué te dice a ti? Por ejemplo, que según los números que ha dado la Junta Central Electoral y lo que acaba de decir Caminero, resulta que el porciento es un 43% a favor del PRM a nivel nacional y un 40% a favor del Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional hasta el momento, según lo que se ha revelado y según lo que se ha publicado. Ahora bien, fíjense una cosa, y eso lo decía, se comentaba en distintos círculos. El gobierno del presidente Medina ha dicho en varias ocasiones que bajó los niveles de pobreza de la República Dominicana de un 40% a un 20%, un 21%. Es decir, gente que elevó su nivel de vida, su calidad de vida, su nivel de vida, y vamos a suponer que lo llevara a una clase, no clase media alta, pero sí a una clase media o quizás un nivel social un poquito más alto. Hay un principio económico que dice que las necesidades humanas son ilimitadas. Y como tal, cuando tú llegas a un punto social, tú siempre requieres más servicios, requieres más calidad, requieres más necesidades. Las necesidades tuyas, en la medida en que tú vas subiendo, en esa medida se van incrementando tus necesidades. Quizás ese es un fenómeno que el Partido de la Liberación Dominicana deberá evaluar próximo a las elecciones de mayo 17 con relación a la clase media y a la clase media alta. Porque si bien es cierto que en ese sector es el sector que paga los impuestos, es el sector que paga, que sostiene la economía. Ahora bien, hay otro detalle. Cuando usted se va a los sectores suburbanos, a los sectores de campo, a los sectores de barrio, fíjense el dato que sale a relucir. 105 distritos municipales votan por el Partido de la Liberación Dominicana y 103 distritos municipales votan por la oposición, por el PRM, según los datos que aparecen hasta el momento. ¿Qué le indica a usted de eso? Que esos sectores, sea por los programas sociales que ejecuta el gobierno o porque a través de distintas instituciones, esas localidades pequeñas, en esas localidades pequeñas el gobierno ha hecho su efecto, ha llegado el efecto del Estado. La visita sorpresa, tú dices. La visita sorpresa de alguna manera se han hecho sentir, eso es innegable. Ahora bien, ¿qué tiene de por medio el PLD? Tiene 60 días y lo tiene el PRM. Ayer, por ejemplo, anoche, el candidato presidencial del PRM decía, si las elecciones presidenciales hubiesen sido hoy, nos hubiésemos ido en primera vuelta, pero según los datos que aparecen, no hubiese sido así. Bueno, justamente, Geraldino, y quiero saber qué piensa Johnny Vázquez de esto. El PRM ganó 78 municipios, el PLD 63, o sea, un 49% el PRM, un 40% el PLD.
El PLD ganó 105 distritos municipales, el PRM 103, es decir, el PLD 45 y el PRM 44% de los distritos municipales. En total de los 393 escenarios, el PRM ha ganado 183 y el PLD 168, para un 46.5 y un 43.5 el PLD. A estos resultados hay que agregar que hay 24 lugares donde aún no se ha definido la elección porque la diferencia es menos de un 3%. Entonces, faltando colegios, un 26%, Cristian, más o menos, ¿no? En los votos nacionales hay que esperar una división política miti-miti, como decimos, Johnny Vázquez. Sí. Dos cosas hay que tomar en cuenta. Mira, este tipo de situación que se da políticamente hay que analizarla detenidamente, muy tranquilo. Por lo siguiente, la gran abstención que se presentó ayer en las elecciones tuvo dos razones fundamentales. La primera, la suspensión de las elecciones primera. Eso no motivó a mucha gente a volver a votar. Una, dos, el asunto del COVID-19. Tenía la gente, me tocó votar en el sur y temprano me fui recorriendo y parándome en San Cristóbal, en Baní, en Nizao, en Yaguate, en Asua, hasta llegar a San Juan. ¿Por dónde rondó la abstención, Johnny? 40 y pico % está. La abstención. La abstención. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? No va a pasar el 50 cuando se termine de contar. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Con relación a los datos que han dado los compañeros, oiga, con toda la laraca de que ganaron tanta alcaldía, oigan bien, pueblo dominicano, el PRM ha obtenido el 43% hasta ahora de los votos y el PRD, el PLD 41%. Atiendan ahora. En estas elecciones, uno de los temas usados por la oposición fue la corrupción. Y yo le voy a citar 3 alcaldes del PRM vinculados a actos de corrupción denunciados por el propio PRM. El caso del síndico de Asua estuvo en el expediente de Odebrecht. Por lo tanto, el tema de la corrupción no influyó tanto como mucha gente cree. El Perdón, caso Johnny, de la Romana. ¿tú te refieres candidato a alcalde? Alcalde, claro, Okay. claro. Sí, es que como dijiste, el caso del alcalde. El alcalde de la Romana fue destituido, acusado de el gran amigo nuestro, Tony con el pueblo. Y pongo esos casos, pero ¿qué resulta? Que si tomamos en cuenta la abstención, las elecciones, yo siempre he dicho, y ahí siempre estuvo contrario a lo que decían, y coincido ahí con Rosario Espinal, las elecciones municipales no tienen la misma motivación que las elecciones presidenciales. Una, los síndicos que se juramentan del PRM van para el Estado, atiendan esto ahora. Al ir al Estado, se juramentan el 24, prácticamente un mes antes de las elecciones presidenciales. 23 días. 23 días. Ellos van a estar en el Estado. ¿Estará el PRM en condiciones de que los alcaldes electos que se van a involucrar en la campaña electoral no utilicen los recursos del Estado? Cuando esa fue una de sus principales consignas. Es decir, si acusamos al PLD de imponerse de abuso y que yo quede del Estado, estos alcaldes van al Estado, estos alcaldes que vamos a escoger. Entonces, aquí entra un gran dilema. Vamos a ver el papel de participación ciudadana y vamos a ver el papel de la Junta Central Electoral y de los organismos que tienen que ver, incluido esta fiscal electoral que se cogió a través del Ministerio Público. Todo ese tipo de cosas van a venir ahora. Como dice Geraldino, aquí hay elecciones. Recuerdo que una de las últimas derrotas de Hipólito Mejía. Pero hay que decir, Johnny, perdón, que eso está por verse. O sea, eso no ha sucedido. Lo que tú dices no ha sucedido y no podemos poner, perdóname que te interrumpa, la carreta delante de los bueyes. Habría que esperar que eso suceda. Pero es un discurso de campaña. Bien. Que lo ha usado la oposición el tema de la corrupción. Pero ¿qué te digo? Con relación a la participación de los partidos fundamental, de cómo efectivamente se va a darle seguimiento. Geraldino hablaba de los municipios más importantes. Mira, ustedes pueden estar seguros que con esa animadversión contra el gobierno, el triunfo debió ser 70-30 de verdad. No lo fue. Eso no quiere decir, por ejemplo, ¿quién es el gran perdedor de este proceso electoral? Yo decía aquí en mi comentario
que había que esperar la participación de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Yo no he visto el primer alcalde. Y déjeme decir una cosa, Geraldino, en la descubierta, ¿tú sabes quién ganó las elecciones? El que gana siempre. Héctor Rafael Peguero Méndez. Pero en Boca Chica, ¿quién gana? El Partido de la Liberación Dominicana. Gana la alcaldía de Boca Chica. Es decir, para que la gente vea que los liderazgos locales no necesariamente tienen que ver con el poderío del Estado, de un partido, este liderazgo. Pierde la hija de Amable en Higüey. O sea, hay una serie de cosas que se dan. Pero ¿por qué gana Janoy Sánchez la alcaldía de San Juan de la Maguana? ¿Por qué? Porque la inscribe como primera el PRM. Si se va con la Fuerza del Pueblo, queda liquidada. Es decir, el PRM ha sido la gran muleta de algunos alcaldes y alcaldesas que son de la oposición. Por eso fueron inteligentes los alcaldes que, pese a que Leonel quiso o no quiso, hicieron su acuerdo directo con el PRM. Yo pongo ese ejemplo porque es el que conozco, el que sé que el PLD es muy fuerte en San Juan, el PLD. Sin embargo, gana el PRM en la alcaldía porque hace una alianza con el Partido Reformista, que ese es otro caso que en algunos pueblos el Partido Reformista ganó. En el caso de la Romana, que hablé, el candidato está inscrito por el Partido Reformista. En el caso de la capital, ojo ahora, la gente decía que Carolina, vean los votos que sacó Carolina y vean los votos que sacó Domingo. ¿De dónde consigue la mayoría? Pero es una distancia 61 a 34. Pero ¿de dónde consigue Carolina esa distancia? ¿De dónde están esos votos cuando el comportamiento del Distrito Nacional del PLD ha sido importantísimo? Lo que le pasó a Roberto Salcedo. Exactamente. Bueno, pero están sufragados como votos del PRM y ella era la candidata del PRM. ¿Pero qué? ¿Y dónde están Eso los no se le votos puede negar. ¿Dónde están los votos de Leonel? No hay forma de tú demostrar que hubo una migración de votos. Pero, escúchame, esa es la realidad. Ulises, yo siempre me voy al último caso. El último caso de las elecciones del 16. ¿Cuál es el candidato de la Fuerza del Pueblo en la capital? Johnny Ventura. ¿Y cuánto sacó Johnny Ventura? 0.6. No, 6%. 6.7%. Interesante ese 6%. ¿Qué pasa? Que las elecciones municipales no son igual que las presidenciales. Aquí es mayoría simple. Por eso se está discutiendo, y le estaba diciendo al compañero Cristian, que por ejemplo hay lugares donde se van a ganar elecciones con 12 votos. No con 12 puntos, no con 12 votos. Porque si están 46 a 46 y faltan 8 o 10 colegios, ahí fácilmente uno con 15 o 20 votos gana la alcaldía. Por eso es que es importantísimo. Nadie celebre, y ustedes no han dicho un dato que dio Geraldino anoche, que yo lo vi, pero como él era que estaba en televisión, no tuve que decirlo. Señores, pasó algo anoche en el PRM que le debe preocupar a mucha gente. Vi un afán del candidato presidencial de ir rápidamente a reconocer el triunfo y después que él termina, al rato aparece el acto de la alcaldesa electa con David Collado, dando una sensación al televidente que ve eso, dice, bueno, ganó David, no Luis. O sea, hay una serie de cosas que en política uno tiene que verla como periodista. Tranquilo, ver ese tipo de detalles que inciden. Yo creo que estas elecciones presidenciales de ahora, las que se avecinan, desde ya, abrirá las compuertas para el 24. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema, Carolina. ¿Entienden ustedes que cambió la sociedad votante en este proceso? Bueno, los comportamientos de la sociedad son difíciles de determinar en un solo proceso. Acostumbran a ser paulatinos y naturalmente eso lleva a cierta evolución que se es notable con el tiempo, y el escenario que hemos tenido reciente son primarias, luego municipales y ahora las elecciones presidenciales y congresionales en mayo. Habría que ver porque cada una tiene su particularidad y ha habido mucho movimiento político en el pasado reciente. Pero sobre el tema municipal, hay un punto interesante. Dicen que lo que es igual no es ventaja. Un refrán bastante viejo, pero y muy cierto, muy conocido. ¿Cuál es el punto con esto? Miren, durante el proceso de campaña previo a las elecciones de febrero, el Partido de la Liberación Dominicana había sostenido como uno de sus puntos que ganaría el 70% de las demarcaciones políticas que se competían en las elecciones municipales. Eso incluía distrito municipal, incluía las grandes urbes e incluía los campos como alcaldías.
Pasado el suspendido proceso eleccionario del 16 de febrero, si mal no recuerdo, que se crea una situación de la que el PLD se le ha afectado naturalmente porque asumió una buena tasa de rechazo de la población que entendía, especialmente población de clase media, que entendía que había sido en parte culpa del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente de la Junta. La distribución estaba casi igual, sobre el 20% cuando se veía la encuesta, de quién era el responsable de este proceso. ¿Qué pasa? Cuando llegue el proceso de elecciones, al 15 de marzo, dígase ayer, naturalmente hay una ola que se volca contra el oficialismo, contra los miembros de ese Partido de la Liberación Dominicana, y eso a su vez provoca un descontento que se refleja en las urnas. No obstante, el Partido de la Liberación Dominicana, antes del domingo, incluso ayer mismo Danilo Díaz, que era el delegado ante la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, sostenía que el PLD ganaría el 60% aproximadamente de los sitios disputados, de las plazas disputadas. Sin embargo, eso no sucedió así. Por eso, sobre todo, el PRM se mantiene como, o se ve como el ganancioso de este proceso, porque el Partido de la Liberación Dominicana había tenido cerca de 120 plazas en lo municipal antes del proceso y aspiraba a mantenerla, porque cuando se habla de 70-65%, las cifras te hablan de mantener esas plazas que había obtenido del proceso de 2016. El PRM hoy día volca eso y posiciona casi a la mitad el mapa de la República Dominicana, el mapa político de la República Dominicana. Sin embargo, ¿dónde está la gran victoria que presenta el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, de las 20 principales plazas que se discutieron, que se disputaron en el país, el PRM obtuvo 13 de ellas. Eso es una significativa victoria para ellos. Cuando se habla más adelante de que el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 4 de esas 20, entre ellas 2, que son Santiago y Santo Domingo Norte, que llevaban candidatos del leonelismo. Ojo, no ganaron por ser leonelistas, ganaron porque esa era perfectamente la representación del Partido de la Liberación Dominicana antes de una separación. Eso es lo más similar a cuando estaba Leonel y Danilo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ganan 2, además de esas 2 plazas, que no tienen nada que ver con el leonelismo, y el PRM y el PLD, que son los 2 grandes partidos de la República Dominicana, entonces obtienen 17, pero quedan 3 de las 20 principales plazas. De todos modos, ganaron 2 ex leonelistas que hoy están en el PRM. Sí, que siguen el PRM. Manuel Jiménez, Sí, que exacto. era leonelista, y el caso de Andújar Por también, eso, por eso. que era leonelista. Por eso, escúchame, Cristian, por eso, cuando acercándose a las elecciones, ¿qué fue lo que dijeron los voceros del leonelismo? Nosotros vamos a votar por algunos candidatos del PLD. Apoyarán a algunos. No, porque... Lo dijeron públicamente, Sí, públicamente, abiertamente. porque- Vamos a votar por los candidatos del PLD. pero Quizás era ahí ya radique. ellos sabían el resultado. Una, dos. Para concluir... necesariamente, no para- necesariamente. Sí, pero para Bueno, concluir. quizás ahí radique, Johnny, el Ustedes hecho de saben que dónde que no está la- sacaran Geraldino, más alcaldía. Ustedes saben dónde que está la llave de esto ahora. Ustedes saben cuál es la llave de esto ahora. Chequen a lo que nos están viendo. Esto no es cuestión de apasionamiento. Y vean los porcentajes de cómo el PRM le gana al PLD. Atiendan ahora, que esto va a venir ahora. La conformación de las salas capitulares. Solamente se salva la convivencia si se mantiene el pacto De la regla de oro. de la regla, La regla de oro. Si el PLD decidiera mañana romper ese pacto, ahí sí se hubiera un problema Pero grave. para concluir, Pero- porque Pero en el con la caso, idea. en el caso de Cristian, y es cierto, es que la división del Partido de la Liberación Dominicana da como fruto esto que vimos el día de ayer. claro. Evidentemente. La división llevó a la derrota del Partido de la Liberación Dominicana en este proceso electoral. Ojo, nosotros no venimos aquí, y yo sé que hablo por Sí, todos, sí. no venimos aquí a minimizar la victoria del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros estamos analizando números. Sí. Estamos analizando números. Pero, cuidado con el triunfalismo del partido ganador del día de ayer, y cuidado con mantener la arrogancia y la prepotencia
del partido oficialista. Cabinero, hay una Son dos pregunta. cosas diferentes. Para Hay una gran terminar pregunta. con Los el- votos de la fuerza del pueblo, ¿dónde están? Para Cristian, terminar con el ejercicio. Vamos, que vamos a señala, permitir que Cristian termine, por favor. presentaba 17 escenarios de los 20 principales del país, que son donde el PRM exhibe una gran victoria. De esos 3 que quedan, hay 2 que aunque van por el PRCC en un caso y por el vice en otro caso, son personas que respondían a los lineamientos de Leonel Fernández, y un último que corresponde al Partido Reformista Social Cristiano exclusivo, fuera de alianza con Leonel, con cualquier otro partido. ¿Qué pasa con esto? Bueno, se habla mucho de la abstención de este proceso municipal. Se habla de que es cerca de un 67% que rondará el tema de la abstención en el proceso municipal para las elecciones presidenciales, y es un punto que es necesario tomar en cuenta. La abstención ronda el 30%. Casi siempre 7 de cada 10 dominicanos participan en el proceso eleccionario presidencial. Sí. Y más este que tiene una dote de congresional también, van unidos en este caso. No es lo mismo la abstención de un lugar donde se tenga 1 millón de votantes a la abstención donde se tenga 100,000 votantes. Sí. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay 100,000 votantes en un lugar y la abstención es alta, esa no es tan vinculante, significativa para el entorno presidencial, donde se calcula el mapa completo, incluso el extranjero, de los votos que servirán para definir el panorama electoral y por ende la presidencia de la República. Y por eso es importante tomar en cuenta que la abstención en los sitios donde ganó sobre todo el Partido Revolucionario Moderno, las grandes ciudades, aunque sea igual en términos porcentuales a las abstenciones donde ganó el Partido de la Liberación Dominicana, especialmente los campos, al no tener la misma cantidad de electores, es un as bajo la manga que tiene el Partido Revolucionario Moderno en este momento y cualquier otro partido que a futuro tenga en mente utilizar ese voto de las grandes urnas. Mira, yo quiero agregar a eso que tú dices. Vamos a suponer que haya votado el 40% de los votantes. Supongamos que votó el 40% de los votantes. Y que en las elecciones presidenciales voten, como estamos acostumbrados, un 70%, quedaría una franja de un 30%. La labor del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana frente a las elecciones de mayo está en ese 30% que no fue a votar, en convencerlo de por qué tú tienes que votar por mí para las elecciones presidenciales. Y sobre todo, es el aspecto determinante de las próximas elecciones de mayo. Y paso a Caroline con esta, sobre todo el famoso check and balance. Para que se pueda dar, el peso y tiene que, exacto, para que pueda haber un contrapeso, tiene que haber una concienciación de capturar ese voto para que aquel no se quede con todo el poder. Caroline. Bueno, muchas inquietudes con los resultados de los comicios municipales de nuestro país en el día de ayer, previo precisamente a este próximo 16 de mayo en las elecciones presidenciales. Usted podrá participar de este panel luego de la pausa a través de la vía telefónica. Retornamos en breve, así que quédese con nosotros.